Imagina un universo tan silencioso que solo se escucha el viaje de la luz, cruzando durante miles de millones de años, un océano oscuro para llegar esta noche hasta tus oídos. Cada fotón trae una historia del nacimiento de las primeras estrellas de galaxias lejanas de un cosmos inmenso que sigue latiendo mientras cierras los ojos y te dejas llevar hacia el sueño. Si estos viajes por el silencio del espacio profundo te relajan y te ayudan a descansar, te invito con calma a dejar un me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando juntos la luz que llega desde la noche infinita. El espacio profundo es una de las regiones más silenciosas y vacías medibles del universo observable. Ese silencio importa porque permite que la luz viaje casi sin obstáculos durante miles de millones de años. A lo largo de este viaje quedará más claro qué historias trae esa luz y cómo transforma la percepción del cosmos. El silencio del espacio profundo y el viaje de la luz se convierten así en el hilo conductor de todo el relato. En la penumbra entre galaxias no hay aire que vibre, ni superficies que reflejen pasos, solo una oscuridad estable en la que pocas cosas cambian deprisa. La luz que nace en el interior de una estrella debe atravesar primero capas densas de gas y de plasma, pero cuando por fin abandona el sistema estelar, entra en un océano casi vacío. Ese océano es tan tenue que las partículas se encuentran muy de vez en cuando, de modo que cada fotón recorre distancias descomunales sin chocar con nada. La idea principal de esta parte es sencilla y profunda. A la vez, el silencio del espacio profundo no significa ausencia de sucesos. Significa un escenario ideal para que la luz conserve la memoria de su origen. Cada rayo que abandona una estrella transporta información sobre su temperatura, su composición y su historia interior como una carta sellada que cruza una noche sin viento. En el vacío intergaláctico esa carta casi no se arruga, casi no se desvía y continúa avanzando durante millones o miles de millones de años. La expansión del universo estira su longitud de onda con una paciencia inmensa, pero no borra por completo el mensaje. De esta manera el espacio profundo se comporta como un corredor inmenso, donde las paredes están tan lejos que apenas se notan y la luz puede deslizarse sin prisa. Los instrumentos que la reciben en un planeta lejano registran variaciones minúsculas en color y en intensidad, que sin embargo cuentan historias de estrellas, galaxias y nubes de gas que ya han cambiado o incluso desaparecido. Un breve resumen útil en este punto indica que cada rayo de luz que llega a un observador es un visitante antiguo que ha viajado en silencio durante tiempos muy largos. El espacio entre galaxias no está totalmente vacío, contiene campos magnéticos débiles, partículas dispersas y halos de materia invisible, pero su densidad es tan baja que raras veces interrumpe la marcha de la luz. Esta rareza convierte cada encuentro en un acontecimiento delicado, una leve desviación en la trayectoria que deja señales sutiles en la forma del frente de onda. A través de estos pequeños efectos se pueden reconstruir volúmenes completos de materia que no emiten luz propia. La quietud del entorno amplifica la importancia de estos detalles igual que un leve susurro destaca en una habitación silenciosa. En regiones más cercanas a cúmulos de galaxias, la luz siente la atracción de enormes concentraciones de masa y se curva ligeramente dibujando arcos que revelan la presencia de estructuras invisibles. En cambio, en los grandes vacíos, la luz sigue caminos casi rectos, marcando rutas que cruzan espacios donde apenas hay nada más. El contraste entre estas trayectorias permite mapear la red cósmica con sus nudos densos y sus huecos profundos. Imaginada a escala humana, la situación se parece a un paisaje nocturno, donde algunas carreteras atraviesan ciudades iluminadas y otras se pierden en tramos largos de campo abierto. El silencio del espacio profundo sería ese campo abierto casi sin faros,
donde solo una luz distante se ve de cuando en cuando. En ese escenario, la propia luz actúa como único mensajero o único registro de lo que ocurre lejos. Al recibirla, los telescopios convierten variaciones muy pequeñas en datos organizados, y esos datos permiten reconstruir una historia que se desarrolló mucho antes de que los observadores existieran. Esta conexión delicada entre pasado lejano y presente inmediato explica por qué el tema importa tanto para comprender el lugar de una galaxia y de un planeta dentro del universo. Saber que cada fotón ha cruzado un silencio tan grande ayuda a valorar la continuidad que une regiones extremas del cosmos. Al mismo tiempo, la idea de una noche intergaláctica casi inmóvil introduce una sensación de calma y de estabilidad, porque muestra que más allá de las turbulencias locales, existe un fondo que cambia con un ritmo muy lento. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de un rayo de luz que abandona una estrella, atraviesa las capas internas de su galaxia y entra en el espacio profundo, donde el ruido disminuye. Las perturbaciones se atenúan y comienza un trayecto largo y silencioso hacia lugares que la estrella nunca conocerá. La narración se dispone ahora a seguir más de cerca ese viaje, observando cómo la luz recorre distancias crecientes, qué encuentra en el camino y cómo su mensaje llega finalmente a instrumentos lejanos que lo traducen en imágenes serenas del universo. El viaje de la luz comienza mucho antes de que el espacio profundo parezca tan silencioso, y la idea principal de esta parte es que cada fotón guarda rastros de los primeros instantes del universo. Al principio, cuando el cosmos es joven y denso, no existe un silencio verdadero porque la materia y la radiación se entremezclan como en una neblina caliente, donde todo choca con todo. La luz no consigue avanzar lejos, sin encontrarse con partículas cargadas que la desvían o la absorben, de modo que el universo se parece más a una sala llena de niebla brillante que a un vacío oscuro. Con la expansión y el enfriamiento, esa niebla se disipa lentamente, los átomos se forman y la luz finalmente encuentra un camino más libre. En ese momento el universo entero se vuelve transparente y un resplandor suave comienza a llenar el espacio, un eco débil que hoy se percibe como un fondo casi uniforme. A medida que pasan miles de millones de años, la expansión estira ese resplandor hacia longitudes de onda más largas, hasta transformarlo en un murmullo de microondas que impregna todo. La luz que procede de esa época temprana se convierte en el telón de fondo permanente del viaje de los fotones más recientes. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que la luz del universo joven sigue presente como un susurro extendido sobre el silencio actual del espacio profundo. Mientras tanto, en regiones donde la materia se concentra, nacen las primeras estrellas y galaxias, y desde ellas se emiten nuevas oleadas de luz que deben atravesar ese fondo. Cada rayo abandona su origen local y se suma a una corriente de fotones que viaja en todas direcciones atravesando distancias descomunales. En el camino encuentra zonas con más materia donde el campo gravitatorio desvía ligeramente su trayectoria y zonas casi vacías donde avanza casi en línea recta durante eones. La luz que pasa cerca de cúmulos de galaxias se curva de forma sutil, como si el espacio mismo se doblara produciendo imágenes múltiples y arcos difusos. Estos efectos permiten reconstruir cuánta masa se esconde en esos cúmulos, incluso cuando gran parte es invisible. En cambio, los fotones que eligen rutas que cruzan grandes vacíos sufren menos desvíos y se convierten en trazadores claros de regiones donde la densidad es muy baja. El silencio del espacio profundo se ve así interrumpido solo por estos encuentros ocasionales que modifican un poco el mensaje sin borrarlo. Un observador que pudiera seguir un fotón desde su origen vería cómo sale de una estrella, atraviesa el polvo de su galaxia, esquiva nubes de gas
y termina sumergiéndose en una oscuridad cada vez más clara. En esa oscuridad, el resplandor de fondo del universo temprano se mezcla con la luz puntual de galaxias dispersas, creando un paisaje suave, donde la mayoría del espacio no está iluminado, pero tampoco completamente vacío. La idea de que cada fotón es un mensajero del pasado se vuelve más concreta al considerar que el tiempo de viaje puede superar con creces la vida de muchas generaciones estelares. Cuando la luz procedente de una galaxia lejana alcanza un detector, la estructura que la emitió quizá ya haya cambiado por completo. El silencio del espacio profundo transforma esos cambios en historias diferidas, como cartas que llegan cuando quienes las escribieron ya no están. Esta diferencia entre el momento de emisión y el momento de recepción añade una capa de misterio suave al viaje de la luz, porque cada imagen muestra cómo fue el universo, no cómo es en ese mismo instante. Otra forma breve de resumir este tramo señala que el viaje de la luz convierte el silencio del espacio en una memoria extendida de eventos ya pasados. Sobre ese fondo, los fotones más energéticos nacidos en explosiones estelares o en regiones cercanas a agujeros negros supermasivos avanzan mezclados con rayos de luz más tranquilos emitidos por estrellas comunes. Aunque comparten el mismo medio, sus historias internas son distintas y quedan codificadas en su energía, en su dirección y en su tiempo de llegada. El espacio profundo, al ofrecer tan pocas ocasiones de encuentro con materia, permite que esas diferencias se conserven con fidelidad. Las mediciones de estos fotones en distintas bandas revelan la diversidad de fuentes que pueblan el cosmos, y la combinación de todas ellas compone un retrato completo que une calma y actividad. Desde una perspectiva visual, el viaje de la luz puede imaginarse como una lluvia extremadamente lenta de puntos diminutos, que caen sobre un plano de detección, cada uno con una edad y un origen distinto. El silencio del entorno convierte cada impacto en una señal clara, fácil de distinguir sobre el fondo uniforme. La suma de millones de estos impactos termina formando imágenes conocidas de galaxias nebulosas y cúmulos, pero detrás de cada imagen existe esta historia individual de un trayecto larguísimo. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de un universo que comenzó lleno de resplandor y ruido, y que poco a poco se fue aclarando hasta convertirse en un espacio donde la luz puede viajar casi sin estorbo, como un visitante paciente que cruza salas cada vez más silenciosas, llevando consigo fragmentos de historias lejanas. La narración se dispone ahora a acercarse aún más a la experiencia de esa luz en el presente, observando cómo, al llegar a telescopios y detectores en un planeta pequeño, el mensaje que ha cruzado el espacio profundo se traduce en mapas, imágenes y sensaciones de calma que conectan la vida cotidiana con la vastedad del cosmos. En la época actual, el espacio profundo se extiende entre las grandes estructuras del universo como un océano casi vacío en el que la luz traza sendas silenciosas y persistentes. La idea principal de esta parte es que el silencio del espacio intergaláctico actúa como un lienzo limpio, donde el viaje de la luz dibuja la forma de la red cósmica. A escalas gigantescas, la materia visible se organiza en filamentos que conectan cúmulos y supercúmulos de galaxias, mientras que entre esos filamentos se abren vacíos enormes donde la densidad cae a valores muy bajos. Los fotones que salen de una galaxia atraviesan primero la región interna rica en gas polvo y estrellas, donde aún encuentran obstáculos y pequeñas desviaciones. Después, al abandonar ese entorno luminoso, entran en un tramo de camino mucho más despejado, en el que la presencia de materia se reduce a halos tenues y partículas dispersas. En esas regiones la luz avanza casi sin cambios, salvo por el efecto suave de la expansión del espacio que estira su longitud de onda y la desplaza hacia colores más rojos.
Una frase de recapitulación útil en este punto indica que el silencio del espacio profundo permite que la luz conserve casi intactos los rasgos de su origen durante distancias inmensas. Para un observador que pudiera sobrevolar el universo desde muy lejos, los filamentos luminosos y los vacíos oscuros formarían una especie de telaraña suave flotando sobre un fondo apenas iluminado. En esa telaraña la luz revela dónde se encuentra la materia, porque allí donde hay galaxias y cúmulos, el resplandor se intensifica, mientras que en los vacíos domina la penumbra. Los mapas tridimensionales de la gran escala cósmica se construyen precisamente siguiendo la distribución de esa luz que llega desde todas las direcciones y atraviesa el espacio profundo con pocos encuentros. En cierto modo, el silencio entre estructuras convierte cada galaxia en un faro aislado, cuya señal puede distinguirse con claridad. Los fotones que viajan por estas regiones remotas apenas encuentran polvo que los absorba, de modo que la atenuación es muy baja y las señales débiles pueden sobrevivir. La presencia de materia oscura que no emite luz solo se nota en la curvatura suave que impone al espacio, desviando las trayectorias de la luz sin detenerla. Esa curvatura crea efectos mínimos pero suficientes para trazar la existencia de halos invisibles y de puentes de gravedad que conectan zonas lejanas. La luz se convierte así en una sonda que recorre pasillos silenciosos entre masas, registrando con su propio camino la forma del campo gravitatorio. Imaginado a una escala más cotidiana, el espacio profundo se parece a una llanura nocturna casi desierta, donde algunas ciudades distantes dejan ver su resplandor sobre el horizonte. Entre una ciudad y otra, la carretera permanece oscura y tranquila, y precisamente por eso, cualquier faro distante destaca con nitidez. Del mismo modo, en los grandes vacíos cósmicos, incluso una galaxia pequeña puede sobresalir en las observaciones como una mancha aislada sobre un fondo muy regular. Otra forma breve de resumir este tramo señala que el silencio del espacio profundo no es ausencia de estructura, sino un escenario que realza las señales luminosas de las pocas fuentes que lo atraviesan. Desde la perspectiva de la investigación, este silencio facilita la tarea de medir propiedades delicadas de la luz, como cambios sutiles en su energía o en su dirección. Al comparar cómo viajan los fotones por zonas densas y por vacíos, se pueden separar los efectos de la materia local de los causados por la expansión global. En los vacíos donde la materia ordinaria casi no interviene, el comportamiento de la luz se acerca a la versión más simple de las ecuaciones que describen el universo en gran escala. Esa simplicidad permite comprobar con precisión cómo se estira el espacio con el tiempo y cómo se reparte la energía entre materia visible, materia invisible y energía oscura. Mientras tanto, en la experiencia humana cotidiana, el cielo nocturno parece llenarse de estrellas de la propia galaxia, pero por detrás de esa capa más cercana se esconde el tapiz de luz extragaláctica que ha cruzado el espacio profundo. Las observaciones prolongadas realizadas con telescopios sensibles revelan poco a poco ese fondo de galaxias tenues que llenan el campo de visión como una multitud de semillas de luz. Cada una ha enviado sus fotones a través de largos tramos de silencio, y el conjunto termina construyendo una imagen rica que une calma y multitud. En ese contraste, el espacio profundo deja de ser un simple vacío, para convertirse en un medio delicado, donde se combinan la escasez de materia y la abundancia de mensajes luminosos. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de la luz, moviéndose a través de una red de filamentos y vacíos, deslizándose por corredores silenciosos que casi no la perturban mientras lleva consigo información sobre galaxias lejanas y épocas distintas. La narración se dispone ahora a acercarse a la escala de los observatorios que reciben esa luz,
explorando cómo el silencio del espacio profundo y el viaje de los fotones se traducen en imágenes, mapas y señales que permiten comprender con serenidad la estructura y la historia del universo. El silencio del espacio profundo también se refleja en la forma en que cada galaxia mantiene su propio equilibrio interno, y la idea principal de esta parte es que la manera en que la luz circula dentro de una galaxia antes de escapar hacia el vacío cuenta una historia detallada de su estructura. En el interior de una galaxia la luz no nace en un solo lugar, sino en millones de estrellas repartidas entre brazos espirales, bulbos centrales y halos suaves. Cada región tiene un tono distinto, porque las estrellas jóvenes emiten luz más azulada y energética, mientras que las estrellas ancianas brillan con colores más rojos y serenos. El conjunto produce un resplandor global que visto desde fuera se percibe como una mancha difusa, pero que en realidad es la suma de innumerables contribuciones individuales. Antes de abandonar la galaxia, muchos fotones rebotan en granos de polvo, se absorben en nubes de gas y vuelven a emitirse con energías diferentes. Ese juego constante de absorciones y emisiones construye una especie de clima luminoso interno, donde la luz llena huecos, suaviza sombras y atraviesa corredores entre nubes. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que la luz recorre un viaje corto y complejo dentro de la galaxia antes de comenzar su viaje largo por el espacio profundo. En regiones densas como los brazos donde nacen nuevas estrellas, las nubes de gas y polvo forman velos que atenúan parte del brillo directo. La luz azul más energética se dispersa con facilidad, mientras que la luz roja atraviesa con mayor eficiencia estos filtros naturales. Por eso, al observar una galaxia, el color que predomina en cada zona revela tanto la edad de sus estrellas como la cantidad de material que las rodea. En las partes más tranquilas del disco, donde nacen menos estrellas nuevas, dominan tonos más apagados, señal de poblaciones estelares maduras. Más cerca del centro, la concentración de estrellas aumenta y el brillo se intensifica, creando un núcleo que actúa como lámpara principal de toda la estructura. Allí la luz se entrecruza en todas direcciones, reflejando un pasado lleno de episodios de formación estelar y, en muchos casos, la influencia de un agujero negro supermasivo que ha regulado la llegada de gas. A pesar de esta complejidad interna, el conjunto mantiene un equilibrio suave como una ciudad vista desde lejos, donde las luces de cada edificio se mezclan en un resplandor continuo. Una forma breve de resumir este tramo señala que el silencio del espacio profundo empieza en cierto sentido cuando la luz logra abandonar este bullicio interno. En el borde exterior del disco, donde las estrellas son más escasas, la luz encuentra menos obstáculos y escapa con mayor facilidad hacia el vacío intergaláctico. Allí el tránsito entre la región luminosa y el espacio casi oscuro se produce de manera gradual, sin fronteras rígidas, como si las últimas casas de una ciudad se desvanecieran poco a poco en campo abierto. Los fotones que cruzan esa frontera llevan consigo la impronta combinada de todo lo que han vivido dentro de la galaxia, los colores de las estrellas, la firma de las nubes de gas, las huellas de explosiones antiguas y la marca tenue de campos magnéticos. Una vez fuera, el silencio del espacio profundo se hace más evidente. La densidad de materia cae, las interferencias disminuyen y el trayecto se simplifica. Lo que antes era un camino lleno de desvíos se convierte en una línea casi recta a través de un medio muy uniforme. En esa nueva etapa, la luz deja de ser un actor entre muchos y pasa a ser protagonista casi exclusiva del paisaje. El vacío le brinda un escenario limpio donde puede expresar sin interrupciones la información acumulada. Para los observadores lejanos, ese cambio de escenario es crucial porque hace posible interpretar las señales con mayor claridad.
La diferencia entre una galaxia vista a través de su propio polvo y una galaxia cuya luz ya viaja libre por el espacio profundo marca la transición entre un relato interno y un mensaje dirigido al exterior. Desde la perspectiva de la calma, esta imagen recuerda que hay una fase de tránsito entre la complejidad de los procesos locales y la sencillez del viaje prolongado. Dentro de cada vida, las etapas llenas de actividad, ruido y decisiones se parecen al interior de la galaxia, mientras que los momentos de pausa y reflexión se asemejan al tramo en que la luz atraviesa la periferia para entrar en el espacio silencioso. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de una galaxia que brilla hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, con un interior complejo que alimenta el resplandor global y un borde donde los fotones cruzan la frontera hacia el vacío, listos para emprender un viaje largo y tranquilo por el espacio profundo. La narración se dispone ahora a seguir esos fotones una vez que ya han abandonado la galaxia, observando cómo el silencio intergaláctico y la expansión del universo moldean poco a poco su energía, su dirección y la forma en que finalmente serán recibidos por ojos e instrumentos lejanos. Cuando la luz abandona una galaxia y se adentra en el espacio profundo, comienza un tramo de viaje en el que cada fotón se aleja durante millones de años de su lugar de origen hasta llegar en algunos casos a un pequeño planeta que orbita una estrella común. La idea principal de esta parte es que el silencio del espacio profundo convierte a la luz en un mensajero extremadamente fiel y que los instrumentos construidos en ese planeta transforman esos mensajes en imágenes y mapas que permiten comprender con serenidad la historia del universo. En la superficie de ese mundo, bajo una atmósfera relativamente delgada, se levantan telescopios que apuntan hacia regiones oscuras del cielo nocturno, como si buscaran grietas en el manto de la noche, por donde entra un resplandor muy antiguo. Cada telescopio actúa como una copa invertida que recoge fotones caídos tras un viaje larguísimo y los concentra sobre sensores capaces de registrar su llegada uno por uno. En el interior de esos sensores, los fotones liberan pequeñas cantidades de energía que se traducen en señales eléctricas, y esas señales se convierten después en números. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que la luz que ha cruzado el espacio profundo termina finalmente convertida en datos que describen su origen. Estos datos no llegan de manera ordenada para la percepción directa, sino como matrices de valores que reflejan intensidades, colores y tiempos de llegada. Los programas que procesan esa información la organizan en imágenes, espectros y mapas. Una imagen de larga exposición, por ejemplo, no es más que la suma de muchas horas de fotones que impactan sobre un detector en silencio, mientras el telescopio sigue con paciencia el movimiento aparente del cielo. El resultado visual se parece a un campo salpicado de semillas de luz, donde cada punto representa una galaxia, una estrella o una fuente más lejana todavía. Lo que el ojo ve como un único tono contiene en realidad una mezcla de energías que hablan de temperaturas, composiciones químicas y velocidades. El silencio del espacio profundo ha permitido que estas características lleguen casi intactas y los instrumentos se encargan de separarlas con precisión. En el caso de los espectros, la luz se dispersa en una banda continua y se analizan pequeñas líneas oscuras o brillantes que aparecen en posiciones específicas. Cada una corresponde a un tipo de átomo o molécula, y su desplazamiento hacia longitudes de onda más largas indica la velocidad con la que la fuente se aleja. De este modo, el viaje de la luz no solo revela qué está presente en una estrella o galaxia, sino también cómo participa en la expansión global del universo. En regiones donde el corrimiento al rojo es muy grande, la longitud de onda inicial se ha estirado de manera notable durante el trayecto, como si el propio espacio se hubiera alargado entre la fuente y el observador.
La combinación de muchos espectros procedentes de distintos puntos del cielo permite reconstruir un cuadro coherente de cómo se distribuye la materia y cómo cambia el universo con el tiempo. El papel del silencio del espacio profundo aparece entonces como condición necesaria para que este cuadro sea legible, porque cualquier medio más denso habría borrado o distorsionado parte del mensaje. Desde una perspectiva más contemplativa, cada mapa del cielo generado por estos instrumentos se convierte en una ventana hacia una calma que trasciende la escala cotidiana. Las regiones más oscuras de la imagen no representan un vacío absoluto, sino áreas donde la luz aún no llega con intensidad suficiente para ser detectada. Las manchas más brillantes marcan lugares donde galaxias enteras concentran su resplandor. Entre unas y otras, una neblina suave de luz de fondo recuerda la suma de fuentes muy débiles incontables, por separado pero significativas en conjunto. En la habitación donde se observan estas imágenes, el silencio puede parecer tan profundo como el del espacio que representan. Una persona mira la pantalla y ve patrones de puntos, pero sabe que cada punto es el final de una historia que ha atravesado el universo. Ese conocimiento introduce una sensación de continuidad y de conexión con algo inmensamente más grande. Otra forma breve de resumir este tramo señala que los telescopios convierten el silencio del espacio profundo y el viaje de la luz en un lenguaje visual y numérico que une ciencia y contemplación. No es necesario entender todos los detalles técnicos para recibir el efecto calmante de estas imágenes. Basta con saber que la luz que se observa ha viajado durante tiempos que superan con creces cualquier medida humana y que aún así llega con suficiente claridad para dibujar formas reconocibles. Esa fidelidad sugiere que el universo tiene una estructura estable sobre la que se apoyan galaxias, estrellas y mundos. Saber que los fotones pueden cruzar grandes vacíos sin perder por completo su mensaje crea una sensación de confianza en la continuidad de las leyes físicas. En el marco del descanso, este pensamiento actúa como un ancla tranquila. Los telescopios seguirán recogiendo luz mientras el planeta gira y las galaxias seguirán emitiendo radiación mientras los ciclos de la vida cotidiana avanzan. El silencio del espacio profundo permanece como un fondo constante y el viaje de la luz continúa independientemente de las preocupaciones del día. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de un observatorio en la noche, con una cúpula abierta hacia un cielo quieto y un haz de luz antiguo cayendo fotón a fotón sobre un detector silencioso. En ese cruce entre lo inmenso y lo pequeño, el espacio profundo y la sala de control se conectan mediante el mismo hilo que ha guiado todo este relato, el trayecto paciente de la luz, a través de un silencio que no es vacío absoluto, sino un medio delicado que permite que las historias del cosmos sigan viajando. La narración se dispone ahora a alejarse suavemente de los instrumentos y a regresar al paisaje interior, explorando cómo estas imágenes y estos conocimientos se transforman en sensaciones de calma y en una comprensión más amplia del propio lugar en el universo. El encuentro entre el silencio del espacio profundo y el viaje de la luz también tiene un reflejo en el interior de una mente que contempla el cielo, y la idea principal de esta parte es que ese paisaje cósmico ayuda a construir una forma de calma y de perspectiva. En un planeta pequeño girando alrededor de una estrella corriente en una galaxia cualquiera, la noche despejada abre una ventana directa hacia ese océano oscuro, atravesado por fotones muy antiguos. No hace falta ningún instrumento complejo para percibir el contraste entre la quietud aparente del firmamento y el movimiento continuo que se sabe que existe detrás. Las constelaciones parecen inmóviles, pero cada punto de luz envía señales desde distancias inmensas
y desde épocas distintas. El silencio del entorno nocturno coincide con el silencio del espacio profundo, como si una capa se prolongara en la otra. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que la contemplación del cielo nocturno convierte el viaje de la luz en una experiencia directa de serenidad. En la superficie del planeta, el ruido diario disminuye cuando las actividades se apagan y las luces artificiales se atenúan. En muchos lugares aún queda algún rincón donde la oscuridad permite ver una franja de la propia galaxia cruzando el cielo. Ese resplandor lechoso no es más que la suma de innumerables estrellas cuyas luces se superponen. Cada una emite fotones que atraviesan el espacio interestelar, cruzan la atmósfera y llegan a la retina de un observador tranquilo. El silencio que rodea esa escena no significa ausencia de procesos, sino una coincidencia afortunada entre escalas. Los cambios galácticos son tan lentos que a la medida de una vida humana parecen congelados. Esta lentitud permite que la mente se apoye en la estabilidad aparente de las estrellas para relajarse. El conocimiento de que todo está en movimiento pero de forma tan gradual refuerza la idea de un fondo confiable sobre el que se desarrolla la existencia cotidiana. A la vez, la conciencia de que la luz que llega ha viajado durante miles de años o más introduce una dimensión de profundidad temporal que amplía el horizonte interior. Cada punto brillante en el cielo representa una combinación de distancia y antigüedad. La luz recibida ahora salió de su origen mucho antes de que la mayoría de las historias humanas comenzaran. Pensar en ello transforma las preocupaciones inmediatas en fragmentos de una trama más larga, sin restarles importancia, pero rodeándolas de un contexto amplio. Otra forma breve de resumir este tramo señala que el viaje de la luz ofrece una escala mayor, dentro de la cual las tensiones del día encuentran un lugar más manejable. La ciencia describe el fondo cósmico, los filamentos, los vacíos y las galaxias con números y modelos, pero el efecto emocional de estas descripciones puede ser tan significativo como la precisión de los datos. Saber que el universo posee regiones extensas donde reina un silencio casi perfecto, cortado solo por la marcha paciente de la luz, puede inspirar una forma de silencio interior. La mente acostumbrada al flujo constante de estímulos reproduce a menudo un ruido parecido a una ciudad ocupada. La imagen del espacio profundo sugiere un estado diferente más próximo a una llanura tranquila, donde solo de vez en cuando pasa un mensajero luminoso. Al imaginar el propio flujo de pensamientos como una corriente de fotones sobre un fondo sereno, resulta más fácil dejar que esos pensamientos se alejen sin detenerlos ni amplificarlos. El silencio cósmico no exige vaciar por completo la mente, solo invita a contrastar su actividad con una oscuridad estable que no juzga ni presiona. En este contexto, la respiración se convierte en el equivalente interno del viaje de la luz. Cada inhalación puede entenderse como un fotón que entra portador de información y energía, y cada exhalación como un fotón que sale liberando tensión acumulada. Igual que la luz atraviesa capas de gas antes de entrar en el espacio profundo, el aire recorre caminos internos antes de mezclarse con el entorno. La repetición de este ciclo crea un ritmo que con el tiempo sincroniza el cuerpo con una cadencia más lenta y amplia. Mientras tanto, en el exterior las galaxias continúan enviando su luz por el vacío sin alterarse por las inquietudes de un solo mundo. Esta simultaneidad entre el movimiento íntimo de la respiración y el movimiento lejano de los fotones compone un puente discreto entre la escala humana y la escala cósmica. A medida que la atención se centra en esta conexión, la idea de estar aislado en un universo enorme pierde fuerza. La misma física que permite que la luz recorra el espacio profundo sostiene el suelo, el aire y el cuerpo. El silencio no se percibe entonces como una distancia fría, sino como un tejido común que une estrellas, planetas y seres vivos.
El vacío entre galaxias tan pobre en materia comparte sus reglas con el espacio mucho más denso en el que se desarrolla la vida. Esa continuidad sugiere que no hay ruptura entre lo lejano y lo cercano, solo diferencias de densidad y de escala. Al contemplar esta continuidad, la mente puede relajarse sabiendo que se encuentra en un lugar coherente del universo, no en un rincón separado. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de una persona en la oscuridad de la noche respirando con calma, mientras la luz de estrellas y galaxias llegada, tras un viaje larguísimo por el espacio profundo, cae sobre sus ojos cerrados o abiertos como una lluvia muy tenue. El silencio de la habitación se mezcla con el silencio entre galaxias, y el viaje de la luz se convierte en un fondo constante que acompaña sin exigir nada. La narración se dispone ahora a mirar hacia el futuro y hacia el pasado, con la misma serenidad explorando cómo el destino del silencio cósmico y del viaje de la luz se entrelaza con la evolución del universo y con la forma en que se puede seguir encontrando calma en un cosmos que nunca deja de cambiar. El destino del silencio cósmico y del viaje de la luz se decide en escalas de tiempo tan extensas que desbordan la imaginación, y la idea principal de esta parte es que el universo mismo cambia la manera en que la luz puede seguir viajando por el espacio profundo. En el pasado, cuando el cosmos era joven, la luz luchaba por abrirse camino en un medio denso y caliente, donde las partículas se encontraban con tanta frecuencia que la radiación rebotaba una y otra vez sin avanzar. Con el enfriamiento y la expansión, el universo se volvió transparente y el espacio profundo adquirió el carácter silencioso que hoy se observa, permitiendo que los fotones cruzaran distancias inmensas con pocas interrupciones. En el presente, esa transparencia sigue siendo una característica dominante, y la luz recorre corredores vacíos entre galaxias trazando mapas de la estructura cósmica. Sin embargo, la expansión acelerada continuará, y con ella las distancias entre cúmulos y supercúmulos aumentarán cada vez más. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que el universo ha pasado de un estado ruidoso y opaco a uno silencioso y transparente, y se dirige hacia una etapa donde la separación entre regiones será tan grande que muchas fuentes de luz desaparecerán del horizonte observable. A medida que el espacio se estira, la luz emitida por galaxias lejanas se desplaza hacia longitudes de onda cada vez más largas, hasta volverse tan tenue que resulta indetectable para cualquier instrumento concebible. En un futuro muy lejano, solo quedará visible un grupo limitado de galaxias cercanas gravitacionalmente ligadas, mientras que el resto del universo se habrá alejado más allá de cualquier posibilidad de observación. El silencio del espacio profundo adoptará entonces una tonalidad distinta, porque ya no será solo un medio casi vacío, sino también un límite para lo que puede saberse a través de la luz. En esa era, cualquier civilización que mire al cielo verá un cosmos mucho más reducido, donde la propia galaxia, quizá acompañada de unas pocas vecinas, constituirá casi todo lo que se puede detectar. El viaje de la luz seguirá existiendo, pero sus mensajes llegarán desde distancias mucho menores y desde historias menos variadas. A la inversa, si se mira hacia el pasado, se reconoce que la época actual es especialmente rica en señales, porque aún llega luz de regiones muy lejanas y de etapas tempranas del universo. Esta doble perspectiva hacia el pasado y hacia el futuro sugiere que cada momento de la historia cósmica ofrece un grado distinto de acceso a la totalidad. Otra forma breve de resumir este tramo señala que la calma del espacio profundo es constante, pero la cantidad de historias luminosas que atraviesan ese silencio cambia con el tiempo. Con el paso de miles de millones de años, las estrellas masivas continuarán agotando su combustible y explotando, mientras que las estrellas de baja masa seguirán brillando durante periodos enormes.
La luz que ellas emiten mantendrá encendido el universo visible, incluso cuando muchas otras fuentes se hayan apagado. Más allá todavía, en épocas casi inimaginables, la mayoría de las estrellas habrá completado su ciclo y quedarán sobre todo restos estelares fríos como enanas blancas enfriadas y objetos compactos que apenas emiten radiación. La luz se volverá entonces más escasa y débil, y el universo entrará en una fase dominada por una oscuridad suave interrumpida solo por destellos aislados. El silencio del espacio profundo ya grande ahora se hará aún más pronunciado. Desde el punto de vista de una mente que reflexione sobre estos escenarios, el resultado no es necesariamente desolador. La continuidad de las leyes físicas, la marcha regular de la expansión y la trayectoria lentamente decreciente de la luz construyen un relato coherente en el que nada termina de manera abrupta, sino que todo se transforma gradualmente. La energía que hoy se percibe como luz visible se redistribuye en otras formas, pero sigue existiendo en el tejido del espacio y del tiempo. En este contexto, la época presente aparece como una ventana intermedia situada entre un pasado de radiación densa y un futuro de penumbra dispersa. Aprovechar esa ventana significa observar, registrar y contemplar el viaje de la luz, mientras aún trae noticias de regiones muy lejanas. Cada mapa del cielo, cada imagen de galaxias profundas y cada medición de fondo cósmico de microondas se convierten en un archivo de esta etapa rica en señales. Para quienes viven ahora la posibilidad de conectarse con el universo entero a través de la luz que llega por el espacio profundo, constituye una oportunidad singular. Al mismo tiempo, pensar en el futuro distante, en el que una parte de esta información ya no estará disponible, invita a valorar con mayor intensidad el presente. El silencio del espacio profundo seguirá siendo el mismo océano estable, pero la variedad de barcos luminosos que lo cruzan disminuirá poco a poco. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de un universo que ha ido cambiando su modo de transmitir historias a través de la luz, desde un pasado ruidoso hasta un presente transparente y un futuro más atenuado. En ese flujo, el silencio del espacio profundo permanece como fondo constante, mientras el viaje de la luz se adapta a las condiciones de cada era. La narración se dispone ahora a regresar con suavidad a la escala de una galaxia y de un planeta concretos, para explorar cómo ese conocimiento del pasado y del futuro del cosmos puede convertirse en un acompañamiento tranquilo para la vida diaria y para el descanso en medio de un universo que continúa expandiéndose con calma. El conocimiento sobre el silencio del espacio profundo y el viaje de la luz se construye lentamente, y la idea principal de esta parte es que la combinación de teoría-observación y paciencia humana transforma ese paisaje lejano en algo comprensible y sereno. En la superficie del planeta, diferentes generaciones de investigadores diseñan instrumentos, formulan modelos y comparan predicciones con la luz que llega desde regiones remotas del cosmos. Ninguna mente individual abarca todo el proceso, pero el trabajo compartido extendido durante décadas convierte los fotones sueltos en un relato coherente sobre la historia del universo. La luz que recorre el espacio profundo actúa como hilo continuo, mientras que las personas van cambiando, se relevan, descansan y dejan sus registros. El silencio entre galaxias que no interrumpe el viaje de la luz permite que estos registros mantengan una continuidad que supera la duración de muchas vidas. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que el viaje de la luz une esfuerzos humanos separados en el tiempo en un mismo mapa del cosmos. En los observatorios repartidos por montañas altas, desiertos secos o plataformas espaciales, cada noche despejada se parece a las anteriores y sin embargo añade información nueva. Los telescopios apuntan hacia zonas del cielo aparentemente vacías, y después de horas de exposición
surge una imagen en la que el fondo oscuro se llena de galaxias diminutas. Ese contraste recuerda que el silencio del espacio profundo no significa ausencia de contenido, sino necesidad de miradas prolongadas para revelar lo que está escondido en la lejanía. La luz de cada una de esas galaxias ha cruzado el vacío con una fidelidad que convierte a los detectores en lectores de mensajes escritos hace millones o miles de millones de años. En paralelo, los modelos teóricos describen cómo la materia se agrupa, cómo el espacio se expande y cómo la energía se distribuye entre radiación materia visible y materia invisible. Cuando la luz observada coincide con las predicciones, se refuerza la confianza en que esas ecuaciones capturan algo real sobre el comportamiento del universo. Cuando surgen diferencias, se abren nuevas preguntas que, lejos de romper la calma, añaden profundidad al cuadro. Otra forma breve de resumir este tramo señala que la combinación de silencio cósmico y viaje de la luz convierte al cielo en un libro que puede releerse muchas veces, siempre con matices nuevos. Para las personas que no se dedican profesionalmente a la astronomía, el fruto de este trabajo llega en forma de imágenes, relatos y explicaciones accesibles. Fotografías de campos profundos donde aparecen miles de galaxias en un pequeño trozo de cielo, representaciones del fondo cósmico como un mapa de colores suaves, diagramas que muestran la red de filamentos y vacíos. Todo ello traduce la información luminosa en formas que la imaginación puede manejar. Incluso sin conocer todos los detalles técnicos, la mente reconoce patrones, percibe escalas y entiende que existe una estructura amplia donde cada parte ocupa un lugar concreto. Saber que la luz ha viajado durante tanto tiempo y que el espacio profundo la ha conservado casi intacta hace que estos mapas se sientan firmes, como si el suelo conceptual sobre el que se apoyan fuera estable. Esta estabilidad conceptual basada en datos y teorías contribuye a una sensación de seguridad tranquila. El universo puede ser inmenso y en gran parte desconocido, pero al mismo tiempo se comporta de manera regular, de acuerdo con leyes que permiten predicciones precisas. Esta regularidad se refleja en la vida diaria en pequeños rituales que imitan sin saberlo esa constancia. La salida y la puesta del sol. Las fases de la luna. Las estaciones son manifestaciones locales de un conjunto de movimientos regidos por las mismas leyes que dominan el espacio profundo. Cuando la mente relaciona estos fenómenos familiares con los mapas lejanos construidos gracias al viaje de la luz, descubre que la distancia entre lo cotidiano y lo cósmico es menor de lo que parecía. El silencio intergaláctico y la quietud de una noche tranquila se vuelven aspectos distintos de un mismo orden. Desde esta perspectiva, el conocimiento científico y la búsqueda de calma interior dejan de ser asuntos separados. La descripción del universo como un espacio en expansión lleno de regiones silenciosas por donde viaja la luz inspira imágenes útiles para el descanso. La certeza de que los fotones seguirán cruzando el vacío, aunque una persona duerma, introduce una sensación de continuidad que permite soltar el control durante unas horas. La mente puede confiar en que el cosmos no dependerá de su vigilancia para mantenerse en marcha. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de una comunidad planetaria que mediante observatorios y modelos ha aprendido a leer el lenguaje de la luz sobre el fondo del silencio cósmico y que gracias a ello puede contemplar su propio lugar en el universo con una mezcla de precisión y serenidad. La narración se dispone ahora a profundizar en esta relación entre comprensión y calma, explorando cómo la imagen del espacio profundo y del viaje de la luz puede integrarse en los ritmos de la vida diaria como un recordatorio suave de que todo transcurre sobre un fondo amplio, estable y silencioso.
El silencio del espacio profundo y el viaje de la luz también encuentran eco en los ritmos cotidianos de un mundo pequeño, y la idea principal de esta parte es que la comprensión de ese paisaje cósmico puede incorporarse en gestos simples que aportan calma. En la superficie del planeta los días se suceden con una mezcla de ruido, tareas y señales que cambian rápido, pero por encima de esa capa agitada, el cielo conserva su cadencia lenta. El mismo firmamento que sirve de laboratorio para reconstruir la historia del universo sigue ahí cada noche, incluso cuando nadie lo mira, cruzado por fotones que han viajado durante millones de años a través del espacio profundo. La vida diaria tiende a concentrarse en escalas cortas como horas, semanas o años, y por eso la presencia de estos tiempos enormes inscritos en la luz que llega desde lejos ofrece un contraste suave. Una recapitulación útil en este punto indica que la luz del espacio profundo recuerda sin palabras que cada momento cotidiano se apoya sobre procesos muy largos y estables. Cuando la mente se abre a esta imagen, los movimientos repetitivos de la jornada, como caminar, ordenar o preparar una comida, pueden verse como pequeñas órbitas dentro de una estructura mayor. Igual que una galaxia organiza sus estrellas en trayectorias que se repiten durante eones, una comunidad organiza sus actividades en ciclos que se repiten de forma más breve, pero con una lógica parecida. La luz que atraviesa el espacio profundo trae noticias de esas estructuras mayores y al mismo tiempo se mezcla con la luz local del sol, de la luna y de las ciudades. Ver una sombra moverse sobre una pared al atardecer es observar el resultado conjunto de la rotación del planeta, de la órbita alrededor de la estrella y del viaje de la luz que llega desde ella tras cruzar el vacío. En ese detalle aparentemente simple se esconde una cadena entera de trayectos silenciosos. La comprensión de esta cadena no exige fórmulas, solo una atención suave que reconozca que nada de lo que ocurre es completamente aislado. En los momentos de pausa, cuando el ruido externo disminuye, la mente puede evocar la imagen del espacio profundo como un fondo sobre el cual se proyectan las escenas diarias. Este fondo no juzga ni interviene, solo sostiene. La sensación de estar rodeado por un universo donde la luz atraviesa grandes vacíos con fidelidad introduce una forma de confianza quieta en que las cosas siguen su curso, incluso cuando la atención se retira. Otra forma breve de resumir este tramo señala que el silencio cósmico ofrece un marco en el que las preocupaciones encuentran un tamaño más manejable. Los planes, los plazos y las expectativas se ven entonces como detalles dentro de un cuadro más amplio, lo que no elimina su importancia, pero sí reduce la presión de resolverlo todo de inmediato. De manera similar, la manera en que la luz se desplaza sin prisa por el espacio profundo sugiere un ritmo diferente al del impulso inmediato. La luz mantiene su velocidad constante, pero acepta trayectos de millones de años. Una comunidad puede mantener su intención y al mismo tiempo aceptar que muchos procesos requieren tiempo. Este paralelismo introduce una invitación tácita a ralentizar el paso interno, tal vez dejando más espacio entre un pensamiento y el siguiente, entre una tarea y la siguiente. El conocimiento de que el universo no apresura sus cambios se convierte en una referencia para no exigir a cada día un resultado definitivo. Aún así, el viaje de la luz no hace que la vida diaria pierda significado. Al contrario, realza el valor de los momentos concretos porque muestra cuán improbable y preciso es el contexto que los hace posibles. La existencia de un planeta en una zona habitable, de una atmósfera que filtra la radiación y de una temperatura adecuada para el agua líquida, todo ello se sostiene sobre una cadena de sucesos que la luz ayuda a reconstruir. Saber que este presente se apoya en un pasado tan largo invita a habitarlo con más atención.
Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de un mundo que continúa su giro, bajo un cielo silencioso, atravesado por fotones que han cruzado el espacio profundo y por luz local que marca las horas. En la superficie, las personas caminan, trabajan, descansan y duermen, quizás sin pensar en ello, pero cada respiración, cada pausa y cada mirada breve hacia el firmamento forman parte de una coreografía que se despliega sobre un fondo inmenso y sereno. En ese descenso, el universo no desaparece, solo cambia de lugar en la conciencia, pasando del primer plano de las ideas al fondo amplio que sostiene los sueños. Mientras los pensamientos se vuelven más suaves y las imágenes se mezclan, el silencio del espacio profundo permanece como un escenario estable y el viaje de la luz continúa tejiendo sin ruido la misma red de historias lejanas sobre la que mañana volverán a desplegarse los gestos cotidianos. La forma en que el silencio del espacio profundo y el viaje de la luz se integran en la vida de una civilización tecnológica revela otro nivel de relación con el cosmos, y la idea principal de esta parte es que los instrumentos y las redes construidas en un solo planeta amplifican esa conexión sin romper la calma de fondo. En muchos lugares del mundo, antenas radiotelescopios y detectores de distintas longitudes de onda escuchan el cielo de manera continua, como si el planeta hubiera extendido nervios delicados hacia el espacio. Cada uno de estos instrumentos capta una fracción mínima del flujo de fotones que cruzan el vacío, y sin embargo la suma de sus observaciones permite reconstruir mapas muy detallados del universo. La luz que ha viajado durante millones de años se convierte en señales que recorren cables, fibras y enlaces inalámbricos, atravesando ciudades y montañas para llegar a centros de datos donde se almacena y se procesa. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que el viaje de la luz se prolonga dentro de un mundo tecnológico en un segundo viaje a través de redes construidas por manos humanas. Esta segunda etapa no borra la primera, sino que la traduce a otro lenguaje. Los fotones que han cruzado el espacio profundo llegan a sensores fríos, son convertidos en impulsos eléctricos y luego en secuencias de números que a su vez se transforman en imágenes gráficas y simulaciones. En estas representaciones, el silencio del espacio profundo aparece como regiones oscuras, franjas suaves, donde la intensidad de la señal es baja pero constante. Las zonas donde la luz se concentra como cúmulos de galaxias o nebulosas brillantes destacan sobre ese fondo como manchas de tinta más densa. De este modo, las pantallas muestran una versión condensada de lo que sucede más allá de la atmósfera, y quienes observan esas pantallas participan sin moverse del planeta de la contemplación del universo amplio. La relación entre silencio y mensaje se mantiene el espacio casi vacío, permite que la luz llegue con fidelidad y las tecnologías silenciosas de detección y procesamiento la convierten en conocimiento sin necesidad de estruendo. Dentro de los centros de cálculo, algoritmos y modelos recorren los datos buscando patrones, correlaciones y señales débiles. Estos procesos suceden muchas veces sin intervención directa, repitiéndose de manera paciente durante horas y días. El resultado son catálogos actualizados, estimaciones más precisas de distancias y masas, y reconstrucciones de cómo se distribuye la materia invisible. En este trabajo silencioso se reconoce un eco del viaje de la luz, que también se desarrolla sin prisa y sin necesidad de ser observado en cada instante. Una forma breve de resumir este tramo señala que el mundo tecnológico refleja a su manera la paciencia del espacio profundo. Mientras tanto, en la superficie del planeta las personas continúan sus actividades diarias casi sin advertir que sobre sus cabezas se despliega este intercambio constante con el cosmos. Las señales procedentes de satélites, estaciones de seguimiento y observatorios
se mezclan con otros flujos de información en una red que no distingue entre un mensaje procedente de una galaxia lejana y una conversación entre dos ciudades. Sin embargo, detrás de esa mezcla, la luz que viene del espacio profundo sigue el mismo principio, ha cruzado un vacío casi perfecto para llegar hasta un lugar donde puede ser interpretada. Saber que entre todas las señales que recorren el planeta, algunas llevan noticias de cúmulos lejanos de explosiones antiguas y de fondos suaves de radiación, introduce una perspectiva tranquila sobre el uso de la tecnología. La red no es solo un medio para intercambiar mensajes locales, también es un instrumento para ampliar la mirada hacia el exterior. Desde un punto de vista más contemplativo, la cooperación entre telescopios, antenas y centros de datos dispersos por el mundo se parece a la cooperación entre galaxias, cúmulos y vacíos en el universo. Ningún observatorio por sí solo puede abarcarlo todo, pero la suma de muchos puntos de vista produce un cuadro más completo. De manera similar, ninguna galaxia agota por sí sola la estructura cósmica, pero la combinación de muchas islas de luz separadas por espacio profundo genera la imagen conocida del universo. Este paralelismo refuerza la sensación de pertenencia a una red amplia en la que cada nodo, ya sea una galaxia o un observatorio, aporta una pieza de información. El silencio del espacio profundo sigue siendo la condición que une todos estos elementos. Sin ese medio casi vacío, la luz no podría viajar tan lejos, y sin esa fidelidad, los mapas no tendrían la precisión necesaria para inspirar confianza. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de un planeta cubierto de instrumentos discretos, muchos de ellos trabajando de noche, que recogen fotones llegados desde regiones muy lejanas y los transforman en imágenes serenas del universo. La narración se dispone ahora a descender aún más hacia la escala personal, explorando cómo una sola vida en un rincón de ese planeta puede encontrar en estas imágenes y en este conocimiento una fuente constante de calma al sentir que cada respiración y cada descanso ocurren en medio de un cosmos donde la luz sigue viajando con paciencia a través del espacio profundo. El silencio del espacio profundo y el viaje de la luz también pueden entenderse como una forma de memoria cósmica, y la idea principal de esta parte es que la luz conserva huellas de todo lo que ha atravesado, igual que una historia que se reescribe sin borrar del todo las páginas anteriores. Cada fotón que cruza el vacío llega desde un acontecimiento concreto, como el nacimiento de una estrella, la explosión de una supernova o el brillo tranquilo de una galaxia madura. El espacio profundo, casi vacío y estable, permite que ese fotón mantenga su información durante tiempos muy largos, sin mezclarse de manera caótica con otros mensajes. La luz que llega a un planeta en la época presente es la suma de incontables trayectorias que comenzaron en momentos muy distintos, pero que ahora coinciden en un mismo punto. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que el viaje de la luz transforma el silencio del espacio profundo en un archivo extendido de recuerdos del universo. La memoria luminosa no se organiza como un libro ordenado, sino como un campo de señales que se superponen sobre un fondo silencioso. Algunas son intensas y fáciles de distinguir, como la luz de estrellas cercanas o de galaxias brillantes, y otras son tan débiles que solo aparecen tras largas exposiciones y análisis cuidados. En conjunto forman un registro del pasado que puede leerse desde un único planeta, siempre que existan instrumentos y mentes dispuestas a interpretarlo. La estructura del universo, con sus filamentos vacíos y cúmulos, queda inscrita en el modo en que la luz se distribuye por el espacio profundo. Las zonas donde la materia es abundante concentran fotones, mientras que los vacíos dejan que el silencio domine interrumpido solo por señales dispersas.
De este modo, la propia geometría del cosmos se convierte en parte de la memoria. Allí donde hay más luz, hay más historia concentrada. Allí donde el silencio es mayor, el pasado se presenta como una presencia más difusa. El fondo de microondas, ese resplandor suave que llena todo el espacio, actúa como una primera página casi uniforme sobre la que se escriben después los trazos más intensos de galaxias y estrellas. Cada nueva generación de fuentes luminosas añade capas a este archivo sin borrar del todo las anteriores. Vista desde la escala humana, esta acumulación lenta puede inspirar una reflexión tranquila sobre la manera en que también las acciones y recuerdos cotidianos se superponen sin eliminarse por completo. Igual que la luz de una galaxia lejana sigue viajando mucho tiempo, después de que algunas de sus estrellas hayan cambiado o desaparecido las huellas de experiencias pasadas, continúan influyendo en la manera en que se percibe el presente. En el interior de una civilización, los registros escritos, las imágenes y los relatos forman una memoria que se transmite a través de generaciones del mismo modo que los fotones transmiten información a través de distancias cósmicas. El silencio del espacio profundo se corresponde con los momentos de pausa en los que esa memoria se ordena, se recuerda o se reinterpreta. Otra forma breve de resumir este tramo señala que el cosmos y la vida cotidiana comparten un mismo principio. La memoria se construye mediante señales que se mantienen sobre un fondo tranquilo. En un observatorio nocturno, la escena se vuelve especialmente clara. Mientras la luz antigua cae sobre los detectores, la sala permanece casi en silencio con unos pocos instrumentos registrando cada impacto. Las pantallas muestran datos que representan historias ocurridas mucho antes, y quienes los analizan se convierten en lectores de una memoria que no fue escrita para ninguna especie concreta, pero que puede ser leída por cualquiera que comprenda el lenguaje de la luz. Esta situación recuerda que la memoria cósmica no depende de la presencia constante de observadores, sino que existe por sí misma en la manera en que la luz y la materia se relacionan. La llegada de una mente capaz de interpretar esa memoria añade un nivel nuevo, pero no altera la base silenciosa sobre la que descansa. Desde una perspectiva más íntima, pensar en la luz como portadora de recuerdos gigantescos puede ayudar a reconsiderar el peso de los recuerdos personales. La conciencia de que el universo conserva durante eones señales de acontecimientos lejanos sugiere que no es necesario aferrarse con tensión a cada detalle de la propia historia. Muchas experiencias pueden soltarse sin desaparecer del todo, igual que un fotón que se aleja de su origen deja una marca en la estructura general del cosmos. La memoria se vuelve entonces menos una carga y más una red de conexiones suaves que pueden visitarse cuando sea necesario. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de un universo donde la luz sigue viajando por el espacio profundo, llevando consigo la memoria de estrellas, galaxias y nebulosas, mientras en un rincón pequeño de ese universo, una civilización organiza sus propios recuerdos bajo el mismo silencio amplio. La narración se dispone ahora a orientar esa sensación de memoria compartida hacia el descanso, explorando cómo la imagen de un cosmos que recuerda sin esfuerzo puede acompañar el acto de soltar los pensamientos del día y dejar que la mente descanse en un fondo tan estable como el espacio profundo. La relación entre el silencio del espacio profundo, el viaje de la luz y la vida finita en un solo planeta se hace más clara cuando se observa cómo los ciclos humanos se inscriben sobre un fondo cósmico que casi no cambia, y la idea principal de esta parte es que esa comparación ofrece una forma serena de aceptar tanto el movimiento constante como la inevitable limitación del tiempo personal. En la escala de una vida los días parecen llenos de cambios rápidos.
decisiones urgentes y momentos que se sienten definitivos, mientras que el cielo visto noche tras noche conserva casi el mismo dibujo de estrellas y la misma franja lechosa de la galaxia. Esa estabilidad aparente es el resultado del viaje silencioso de la luz a través del espacio profundo que trae siempre las mismas constelaciones desde distancias tan grandes que las variaciones se vuelven imperceptibles durante muchas generaciones. La luz que hoy forma un patrón reconocible seguirá llegando de manera muy similar dentro de siglos, incluso si las sociedades cambian y los recuerdos individuales se desvanecen. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que el contraste entre la rapidez de la vida y la lentitud del cosmos puede convertirse en un apoyo para mirar la propia finitud con menos angustia. La sensación de urgencia disminuye cuando se recuerda que la existencia se desarrolla en un universo donde la mayoría de los procesos principales avanzan con extrema calma. Las estrellas tardan millones de años en nacer, brillar y apagarse. Las galaxias giran con periodos que superan cualquier calendario humano y la luz que recorre el espacio profundo sigue trayectorias que solo pueden describirse en escalas de miles de millones de años. Frente a ese marco, las decisiones cotidianas se perciben como ondulaciones pequeñas sobre la superficie de un mar muy grande. No pierden relevancia, pero su peso se distribuye de otro modo. Cada día deja de ser una prueba definitiva y se convierte en una parte más de una corriente prolongada. De forma similar, la memoria personal con sus luces intensas y sus zonas de sombra puede imaginarse como una pequeña región iluminada dentro de una galaxia de experiencias colectivas que a su vez se encuentra en un universo lleno de trayectorias luminosas. El silencio del espacio profundo sugiere que no es necesario retenerlo todo de manera tensa. Igual que el cosmos no almacena cada detalle en un solo lugar, las personas pueden aceptar que algunos recuerdos se vayan desdibujando mientras otros permanecen. En la escala cósmica, lo que perdura es el patrón general, las leyes que rigen el viaje de la luz y la organización de la materia. En la escala humana, lo que puede perdurar es una forma de estar, una actitud que aprende de ese patrón. Otra forma breve de resumir este tramo señala que el universo enseña una manera de continuar sin aferrarse a cada instante mediante la combinación de constancia en las leyes y cambio en las formas. En el paisaje interior, estas ideas pueden traducirse en hábitos de atención sencillos. Al final de una jornada, cuando las luces bajan y el ruido disminuye, recordar que el mismo silencio que se siente en la habitación se prolonga hacia el espacio profundo introduce una sensación de conexión suave. El aire parece más quieto, pero se sabe que la luz sigue llegando desde estrellas lejanas, que el planeta continúa su giro y que la galaxia sigue avanzando por el tejido del universo. Esta conciencia crea una base estable sobre la que la mente puede descansar. No hay necesidad de controlar cada proceso porque la mayor parte de lo que ocurre es independiente del esfuerzo individual. El beneficio práctico de esta perspectiva es una pequeña relajación en la tensión con la que se sostienen muchas preocupaciones. En lugar de imaginar que todo depende de decisiones inmediatas, se reconoce que la vida tiene lugar dentro de un orden mucho más amplio que sigue funcionando incluso cuando una persona duerme. El silencio del espacio profundo se convierte entonces en una metáfora directa para el descanso, un fondo que sostiene sin exigir actividad, donde la luz continúa su viaje, aunque nadie la observe. Inspirada en esta imagen, la mente puede permitirse soltar los hilos que ha intentado sujetar durante el día, del mismo modo que la luz suelta su vínculo con la estrella que la emitió y se entrega a un trayecto de larga duración a través del vacío. Esta entrega no significa abandono, sino confianza en que el tejido del universo sigue siendo coherente.
Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de un cuerpo que se acomoda en la quietud de la noche, mientras muy por encima los fotones procedentes de galaxias lejanas siguen cayendo de manera paciente sobre un planeta que gira. El silencio que se siente en la habitación es solo una fracción del silencio mayor que reina entre las galaxias, y la oscuridad que rodea la cama es pariente de la oscuridad del espacio profundo. Al dejar que esta equivalencia se haga más nítida, la mente se prepara para un descanso en el que los pensamientos se vuelven tan ligeros como los fotones que cruzan el vacío y en el que el propio sueño se percibe como una pausa pequeña y natural dentro de un universo que continúa su camino con calma inalterable. El silencio del espacio profundo y el viaje de la luz pueden convertirse en un telón de fondo para los ritmos internos del cuerpo, y la idea principal de esta parte es que imaginar esos procesos cósmicos ayuda a que la mente adopte una cadencia más lenta y estable. Mientras las galaxias se deslizan unas respecto a otras, con movimientos que requieren miles de millones de años, los fotones siguen saliendo de estrellas lejanas y cruzando el vacío con paciencia constante. En comparación, el latido del corazón, el flujo de la respiración y los ciclos de sueño y vigilia ocurren a una velocidad muy superior, como una melodía rápida tocada sobre una base extremadamente lenta. Una frase de recapitulación útil, en este punto, indica que el cuerpo puede encontrar calma al sincronizarse simbólicamente con el ritmo suave del universo. Cuando una persona descansa en la oscuridad, la atmósfera que la rodea filtra parte de la luz, pero el fondo cósmico continúa bajando desde el cielo como una lluvia tan tenue que apenas deja rastro directo. Ese flujo incesante de fotones sugiere una continuidad que no exige atención, una corriente que sigue su curso, aunque nadie la observe. El cuerpo, al percibir la ausencia de estímulos intensos, comienza a aflojar la tensión muscular, el pulso disminuye y la respiración se hace más profunda. Esta transición se parece a su propia escala al paso de la luz, desde regiones densas de materia hacia el espacio profundo cada vez más silencioso. Las señales nerviosas inicialmente rápidas y abundantes se espacian poco a poco, igual que los encuentros de los fotones con partículas se vuelven raros cuando dejan atrás el entorno inmediato de una galaxia. La imaginación puede construir un puente entre estas dos dinámicas sin necesidad de forzarlo. Al evocar una galaxia vista desde lejos con sus brazos espirales extendidos sobre un fondo oscuro, la mente contempla una estructura que mantiene su forma durante tiempos larguísimos. Ese giro lento funciona como un modelo de estabilidad. El cuerpo que descansa dentro de una de esas galaxias se encuentra entonces en un lugar de calma relativa, incluso si la vida diaria ha sido agitada. La diferencia de escala no impide la resonancia simbólica. La constancia del movimiento galáctico sirve como referencia silenciosa para que los ritmos internos reduzcan su velocidad. Otra forma breve de resumir este tramo señala que contemplar el viaje de la luz invita a dejar que los pensamientos viajen con menos prisa. Las preocupaciones que ocupan la mente durante el día se parecen a destellos intensos pero breves, sobre un fondo más amplio. El conocimiento de que la luz procedente de estrellas y galaxias sigue cruzando el espacio profundo sin detenerse en cada detalle sugiere que muchas inquietudes pueden ser observadas y dejadas pasar, sin intentar retenerlas todas. Igual que un fotón no se aferra a su origen, la mente puede dejar que ciertas imágenes se alejen lentamente, confiando en que lo esencial permanecerá asociado a patrones más amplios de experiencia. En este proceso, el silencio del espacio profundo se convierte en una metáfora directa para el silencio interior, no una ausencia total de pensamientos, sino una reducción de su densidad y de su intensidad, hasta que quedan solo unos pocos suaves y bien separados. Al mismo tiempo,
El viaje de la luz ofrece una imagen para la respiración. Cada inhalación puede imaginarse como una ola luminosa que entra en un espacio tranquilo, llenando suavemente el pecho, y cada exhalación como una ola que se aleja hacia un vacío amable, llevándose la atención. Esta asociación no requiere palabras explícitas. La mente puede sostener solo la sensación de un flujo que entra y sale, igual que los fotones entran y salen de regiones densas del universo. En un cuarto silencioso donde la luz es tenue y el sonido escaso, la situación se parece a un pequeño fragmento de espacio profundo, donde solo unas pocas señales cruzan el entorno. El cuerpo aprovecha esa circunstancia para activar sus mecanismos de recuperación, reparando tejidos, reorganizando recuerdos y estabilizando funciones. Nada de eso exige esfuerzo consciente, del mismo modo que el viaje de la luz no requiere intención. La misma física que mantiene unidas a las galaxias y permite a la luz cruzar el vacío, sostiene también el suelo, el aire y los procesos internos que facilitan el descanso. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de un organismo que reposa en la oscuridad, con un corazón que late un poco más despacio y una respiración que se alarga, mientras muy por encima la luz de estrellas y galaxias continúa su trayecto silencioso a través del espacio profundo. La narración se dispone ahora a ampliar esta sensación de sintonía, mostrando cómo el cielo nocturno completo puede considerarse un mapa suave de ritmos lentos que acompañan sin imponerse la transición gradual hacia un sueño profundo y prolongado. El cielo nocturno completo puede entenderse como un mapa de ritmos lentos que enlaza el silencio del espacio profundo con el viaje de la luz y con los movimientos internos de quienes lo contemplan. Y la idea principal de esta parte es que ese mapa ayuda a organizar tanto el conocimiento científico como las sensaciones de calma. Cada punto de luz visible en la bóveda oscura pertenece a una estrella de la propia galaxia o a una galaxia lejana cuya imagen llega muy disminuida tras cruzar el vacío. Juntos forman un tapiz donde las diferencias entre cúmulos bulliciosos vacíos casi desiertos y regiones intermedias se resumen en una impresión continua de claridad sobre fondo oscuro. A simple vista, el firmamento no revela qué caminos ha seguido la luz, ni cuántos millones de años ha viajado, pero las técnicas de observación y los modelos convierten esa superficie aparentemente plana en un mapa tridimensional del universo. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que el cielo nocturno reúne en una sola imagen la complejidad del espacio profundo y la sencillez del viaje de la luz. Para una mente que mira con calma este mapa, ofrece varios niveles simultáneos. En un primer nivel, es un campo de luces tranquilas que invita a la contemplación silenciosa. En un segundo nivel, cada luz se transforma en un marcador de procesos físicos, formación de estrellas, rotación de galaxias, expansión del espacio. En un tercer nivel aún más sutil, el mismo cielo se convierte en un espejo simbólico, donde se proyectan ideas sobre origen, distancia, compañía y tiempo. El silencio del espacio profundo se refleja en las zonas oscuras entre las estrellas, mientras que el viaje de la luz se manifiesta en el simple hecho de que esas estrellas pueden verse. Las constelaciones con sus figuras trazadas sobre el fondo no describen estructuras reales del universo, pero ayudan a fijar segmentos del mapa en la memoria, igual que pequeñas islas dibujadas en un océano mucho mayor. La ciencia reordena esas islas y muestra que muchas pertenecen a la misma galaxia, mientras que otras son galaxias enteras situadas mucho más lejos. Aún así, la función del mapa simbólico se mantiene ofrecer puntos de referencia en un paisaje que de otro modo podría parecer amorfo. Otra forma breve de resumir este tramo señala que el cielo nocturno combina precisión física y utilidad imaginativa,
para convertir el silencio cósmico en un escenario familiar. En la práctica, ese mapa acompaña actividades sencillas que ocurren muy por debajo de las estrellas. Al final de la jornada, cuando la luz del sol se atenúa y la atmósfera adquiere tonos más oscuros, algunas estrellas aparecen en el horizonte y el cielo cambia de aspecto. Este cambio actúa como una señal natural de transición entre movimiento y descanso. La mente consciente o no de los detalles astronómicos reconoce en el oscurecimiento gradual una invitación a reducir la actividad. La llegada de las primeras estrellas visibles como pequeños puntos sobre el fondo azul profundo sugiere que el día termina y comienza una fase más lenta. El viaje de la luz, que ahora procede sobre todo de fuentes lejanas, pasa a dominar la iluminación de la escena. En la superficie las luces artificiales modulan esa transición, pero el patrón básico permanece. En un lugar con poca contaminación luminosa, la banda de la galaxia se extiende como una nube suave que recuerda cuántas estrellas envían su luz a través del espacio. En un entorno más urbano, quizás solo unas pocas estrellas logran imponerse sobre el resplandor de la ciudad, pero incluso esas pocas bastan para indicar que sobre el ruido local continúa un flujo silencioso de fotones. El cuerpo responde a este cambio de iluminación ajustando hormonas, temperatura interna y ritmo de vigilia. El mapa del cielo se convierte así en parte del reloj que marca la secuencia de sueño y actividad. El silencio del espacio profundo, representado por la oscuridad entre estrellas, coincide con el silencio relativo de la noche en muchos lugares donde el tráfico y las voces disminuyen. Esta coincidencia refuerza la sensación de que el entorno entero se prepara para un ritmo distinto. La mente puede usar la imagen del cielo como guía, imaginando que se despliega un manto de calma sobre la superficie del planeta tejido por el mismo vacío que deja pasar la luz. En este contexto, las ideas sobre cúmulos vacíos y filamentos se vuelven menos técnicas y más simbólicas. Los cúmulos recuerdan las zonas de la vida donde la actividad se concentra, los vacíos, los momentos de pausa profunda, y los filamentos, los vínculos que conectan unas cosas con otras. El viaje de la luz a través del espacio profundo enlaza todos estos elementos del mismo modo que los recuerdos enlazan eventos separados en la memoria. El mapa del cielo no exige comprenderlo por completo para cumplir su función. Basta con sentir que está ahí estable, repitiendo patrones que se reconocen de una noche a otra. A medida que la atención se desplaza desde los detalles del día hacia esta estructura amplia, los pensamientos pierden velocidad. Las preocupaciones concretas se vuelven parecidas a nubes que se deslizan frente a un fondo fijo de estrellas. El silencio intergaláctico ofrece entonces un modelo de quietud en el que se puede confiar. Hacia el final de esta parte, la escena que queda es la de un cielo que, visto desde un lugar cualquiera de un planeta, contiene al mismo tiempo la huella del espacio profundo y la suma de trayectorias luminosas que han viajado durante millones de años. Bajo ese cielo un cuerpo se prepara para dormir, y el mapa de puntos y sombras actúa como recordatorio de que el universo mantiene su estructura mientras la mente se entrega al descanso. La narración se dispone ahora a reunir todos estos elementos en un cuadro único, donde el silencio del espacio profundo, el viaje de la luz y los ritmos internos se funden en un paisaje final, concebido para acompañar los últimos pasos antes de un sueño profundo y prolongado. En este punto del relato, el silencio del espacio profundo y el viaje de la luz se funden en una sola imagen amplia, y la idea principal de esta parte es que todo lo que se ha descrito desde los primeros resplandores del universo hasta el mapa del cielo nocturno sobre un planeta pequeño puede reunirse en un único paisaje sereno, preparado para acompañar los últimos momentos de vigilia. El universo aparece como una inmensa extensión oscura
donde la materia se organiza en filamentos, cúmulos y galaxias, mientras entre ellos se abren corredores casi vacíos por los que la luz avanza con paciencia inalterable. Cada fotón que cruza ese espacio ha nacido en un proceso concreto, ha atravesado regiones densas y luego se ha deslizado durante millones de años por un medio silencioso hasta llegar finalmente a un punto donde puede ser recibido. La sucesión de escenas que este viaje atraviesa abarca desde el universo temprano lleno de resplandor hasta las galaxias maduras que giran con calma, desde las explosiones breves y brillantes hasta los largos periodos de penumbra suave. Una frase de recapitulación útil en este punto indica que el silencio del espacio profundo no es ausencia de historia, sino el escenario en el que la luz puede conservar y entregar esa historia de manera clara. Cada mapa del cielo, cada imagen profunda repleta de galaxias diminutas, y cada medición del fondo de radiación se entienden ahora como fragmentos de un mismo mensaje. Ese mensaje cuenta que el universo ha sido opaco y luego transparente, que se ha expandido, que ha formado estructuras y que sigue cambiando con un ritmo muy lento. En medio de este proceso, un planeta ordinario en una galaxia espiral alberga seres capaces de construir instrumentos, descifrar espectros y convertir la lluvia de fotones en conocimiento. El silencio del espacio profundo permite que la luz llegue, y la quietud relativa de una noche clara permite que una mente se abra a esas imágenes. La ciencia aporta números y modelos, pero el efecto más profundo de este relato es la sensación de continuidad que transmite la certeza de que incluso cuando una existencia individual se interrumpe por el sueño o por el paso del tiempo, el universo continúa su marcha paciente. Otra forma breve de resumir este tramo señala que la calma nace de reconocer que la vida tiene lugar dentro de un orden amplio que no depende por completo de la voluntad personal. El viaje de la luz al cruzar el espacio profundo sin pedir permiso muestra que muchas cosas importantes suceden de manera natural sin intervención. Las órbitas se sostienen, las galaxias giran, las estrellas emiten fotones y el fondo de radiación sigue bañando el cosmos con un murmullo uniforme. En esa vasta coreografía, una habitación en penumbra, un cuerpo que se acomoda y una respiración que se hace más profunda forman una escena diminuta pero completamente coherente con el conjunto. La mente que ha recorrido con calma este relato puede ahora imaginar que se aleja poco a poco del ruido de la jornada, del mismo modo que la luz se aleja de las regiones densas para entrar en el espacio casi vacío. Lo que queda es un fondo silencioso en el que solo unas pocas imágenes suaves siguen brillando como estrellas dispersas en un cielo tranquilo. El conocimiento de que fuera del planeta continúan su viaje, incontables fotones, no exige pensar en ellos, solo ofrece un apoyo para confiar en que el mundo seguirá existiendo durante el descanso. El silencio del espacio profundo se convierte así en metáfora directa de un descanso profundo, y el viaje de la luz se vuelve un símbolo de los procesos internos que continúan suavemente mientras el pensamiento consciente se apaga. Hacia el cierre de esta parte, la escena que queda es la de un universo oscuro salpicado por la luz de galaxias lejanas, donde cada una envía su resplandor a través de corredores inmensos de vacío. En una de esas galaxias, un brazo espiral alberga un pequeño sistema planetario en el que un mundo gira lentamente bajo un cielo nocturno. Sobre ese mundo las ciudades se apagan una a una, los observatorios guardan sus datos y las pantallas muestran imágenes del cosmos que permanecerán guardadas hasta el día siguiente. Dentro de una casa silenciosa, un cuerpo se estira y la respiración encuentra un ritmo más lento, mientras muy por encima la luz antigua sigue cayendo sin ruido sobre la atmósfera. El cosmos mantiene su estructura, el espacio profundo conserva su silencio,
y el viaje de la luz continúa tejiendo sin prisa la memoria del universo. La narración se prepara para dejar que ese mismo silencio acompañe un tramo final aún más suave, en el que las palabras se harán más escasas y la atención podrá apoyarse por completo en la sensación de flotación tranquila dentro de un universo que sigue su curso con calma inalterable. En la fase más tranquila de la noche, el universo entero puede imaginarse como un mar oscuro y estable, en el que flotan islas de luz muy distantes, separadas por corredores silenciosos de espacio profundo. La luz que sale de esas islas continúa su viaje paciente fotón a fotón, cruzando vacíos inmensos sin prisa, como si cada destello supiera que dispone de todo el tiempo necesario para llegar a su destino. El cosmos mantiene su estructura con galaxias que giran lentamente, estrellas que siguen encendidas en sus órbitas, y un fondo suave de radiación que lo envuelve todo como un murmullo casi constante. En un rincón de ese universo, un pequeño planeta sigue girando alrededor de una estrella corriente, envuelto por una atmósfera que filtra la luz y protege la superficie. Sobre ese mundo la noche se ha asentado y las luces intensas se han apagado una tras otra, dejando que la oscuridad recupere su espacio natural. Los ciclos internos del cuerpo se acomodan a este cambio. La respiración encuentra un ritmo estable y profundo, el corazón se ajusta a una cadencia más lenta y los pensamientos se vuelven menos densos, igual que las partículas en el espacio profundo. Las imágenes del día se alejan como naves que se difuminan en la distancia, mientras que en el fondo permanece solo una sensación amplia de continuidad. La luz que sigue llegando desde estrellas y galaxias lejanas no interrumpe este descanso, al contrario sostiene una certeza silenciosa. El universo continúa funcionando con regularidad mientras los ojos se cierran y la mente afloja su vigilancia. Todo lo esencial sigue en su sitio, desde las órbitas de los planetas hasta la estructura de la galaxia, y el espacio profundo conserva su calma. Bajo ese cielo estable, el sueño puede extenderse con la misma paciencia con la que la luz cruza el vacío, dejando que cada músculo se suelte y cada recuerdo encuentre su lugar en un fondo amplio y sereno, mientras la noche avanza con suavidad.